Buenas tardes con todos y todas las presentes. Qué bueno tenerlos nuevamente en un nuevo webinar, en la última entrega del webinar a cargo de Mauricio Hidalgo. Hemos venido aprendiendo con él durante esta semana diversos temas enfocados en lo que es el liderazgo y el desarrollo personal y profesional. Hemos aprendido cómo liderar nuestra vida, cómo liderar nuestro entorno y cómo liderar nuestro tiempo. Hoy vamos a aprender a proyectar a otros hacia el liderazgo, una calidad educativa virtual. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que este webinar sea de mucha ayuda para su carrera profesional y recuerden que ustedes pueden adquirir su certificación por 40 horas académicas, la misma que pueden utilizar para sus ascensos profesionales, concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación y claro, para su crecimiento personal, profesional y social. Les recuerdo el número de cuenta de Produbanco es el número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2 001. El depósito deben hacerlo por $20 para la certificación de 40 horas académicas o $5 para su certificación por 4 horas académicas para la certificación diaria que otorga Poliestudios. Les recordamos la metodología de trabajo que vamos a manejar el día de hoy. En primer lugar, deben escribir una recomendación en nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios, escribir 3 comentarios durante la videoconferencia que esté dando Mauricio. Estos comentarios deben resumir lo que vas aprendiendo a lo largo de lo que Mauricio nos va explicando. Y estos comentarios también nos sirven a nosotros para tener constancia de tu asistencia. Lo más importante, te pedimos comparte este webinar con un grupo de amigos y ayúdanos a que nuestra comunidad virtual sea más grande. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les dejamos entonces con nuestro querido Mauricio para que dé inicio a su exposición de hoy. Bienvenido, Mauricio, un gusto tenerte nuevamente aquí. Ya es el último webinar, así que vamos a estar pendientes y atentos a cada una de tus palabras. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias Fernanda, y gracias a todo el equipo de Poliestudios que genera estas oportunidades de aprendizaje. No se pudo realizar la última presentación en la fecha planificada, pero estamos retomando porque este último paso es un paso fundamental. Hasta aquí, en las 3 sesiones anteriores, hemos aprendido y hemos visto, hemos valorado por qué y cómo crecer en el liderazgo personal, ¿sí? Y cómo proyectar ese liderazgo personal a cada uno de los otros ámbitos de nuestras vidas. El ámbito profesional, el ámbito familiar y sobre todo el ámbito social. Porque ninguna persona puede decir que está ejerciendo una acción de liderazgo si no tiene seguidores. Precisamente, una de las características que engloba o que resume de mejor manera el liderazgo es la capacidad de influir. Y para influir necesitamos a alguien en quien podamos influir, ¿sí? Por ejemplo, los padres y madres de familia influyen en sus hijos con el ejemplo, ¿sí? Nosotros como docentes influimos en nuestros estudiantes a través del ejemplo, a través de la cátedra que podemos compartir junto con ellos, de cómo guiar sus actividades de aprendizaje. Entonces, necesitamos entender que el crecimiento del liderazgo no es algo que se puede producir por sí solo o para sí solo. ¿De acuerdo? Necesitamos siempre mantenernos en crecimiento. Dicho esto, vamos a iniciar ya con la presentación. Ahora sí lo tengo listo. Perfecto.
Muy bien, ¿cómo proyectamos a otros hacia el liderazgo? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de tres características o tres leyes, ¿sí? Que nos van a permitir justamente ese crecimiento del liderazgo que ya lo hemos manejado, que ya lo hemos aprendido, cómo estas leyes, las 12 leyes anteriores, cómo enfocarlas no solo para seguir creciendo nosotros mismos, sino para proyectar a otros, que es el tema de hoy. Entonces, vamos a trabajar acerca de la ley del ejemplo, la ley de la expansión y la ley de la contribución. ¿De acuerdo? De manera que, si estamos ya todos listos, vamos a empezar. Perfecto. Voy a mantener abierta la ventana del chat, precisamente para estar pendiente, atento a sus preguntas, a sus intervenciones, que por supuesto serán importantes, no solo como requisito para adquirir su certificado, sino también como oportunidad para enfocar de mejor manera el aprendizaje. Así que siéntanse con toda la confianza de publicar su pregunta, publicar su aporte, publicar su opinión acerca de los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. En la ley del ejemplo, cuando nosotros vemos ejemplos, ¿sí? Todos nosotros, por ejemplo, hemos crecido viendo como personas de ejemplo tal vez a nuestros padres, tal vez a nuestros profesores, para el caso de quienes tienen hermanos mayores, el hermano mayor. En mi caso yo soy primer hijo, pero tengo un primo que es mayor y entonces a mis primos los veía como ejemplo para hacer algunas cosas, ¿verdad? Las buenas como ser cordial en casa, ser atento, considerado, y también una que otra travesura típica de la infancia, ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestro ámbito profesional necesitamos buscar personas que a través de su experiencia hayan demostrado precisamente esa capacidad de liderazgo, que hayan demostrado esa autoridad en sus palabras, en sus acciones, ¿sí? En todo lo que ellos han vivido, ¿verdad? Y de esa manera yo les pregunto a ustedes, si yo quisiera mejorar mis habilidades de pronto para jugar fútbol y se me ofrecen como instructores, bueno, independientemente de quién sea el mejor, ¿no es cierto? Puede ser Messi o Ronaldo, y me ofrecen ellos dos tutorías personalizadas y por ahí aparece también uno de los jugadores de la NBA, ¿de acuerdo? ¿En quién voy a confiar más para aprender a jugar fútbol? ¿Verdad? La respuesta, aunque es muy lógica en este sentido, por ejemplo, ¿sí? Cuando la trasladamos a nuestro contexto, a nuestra vida real, no siempre es tan lógica, o por lo menos no siempre lo seguimos nosotros, ¿sí? Por tanto, ¿a quién necesitamos seguir? Y esa es la pregunta clave, porque ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? Es el punto clave. Veamos, me están reportando que el volumen está muy bajo. Estoy tratando de solucionar este momento y esperemos que ahora sí funcione. Muy bien. Entonces, personas a quienes encontremos como un ejemplo digno, ¿sí? Y aquí subrayo principalmente la segunda palabra, que sea un ejemplo digno, que valga la pena imitar, que valga la pena seguirle sus pasos, ¿de acuerdo? Porque como en algunos momentos hemos hablado, inclusive en temas de webinar anteriores. Buenas tardes, Mauricio. Disculpe, se le escucha muy bajo el audio. Gracias. Gracias por el aviso. Estoy tratando de precisamente resolver ese tema. Bien. Ya. Vamos ahora sí. Y gracias por la indicación, ¿de acuerdo?
Esto es, a ver, déjame revisar otra vez la presentación. Bien. Muy bien. Un ejemplo que sea digno. Habíamos hablado en ocasiones que el liderazgo, de acuerdo a sus consecuencias, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, nos tratamos de enfocar en el ejemplo o en el ejemplo, sí, en el ejemplo positivo. ¿De acuerdo? La siguiente, tener mentores que estén disponibles, ¿sí? Porque ¿de qué te serviría buscar a un mentor, tener el contacto de pronto, pero que su agenda está ocupada o que tú tratas de buscarle solamente cuando tú necesitas, ¿verdad? Entonces, necesitamos mentores que estén disponibles. Y aquí voy a centrarme de mejor manera porque si bien muchos de nosotros seguimos a autores de libros, seguimos a, a personas de renombre en el ámbito profesional, de pronto científico, ¿sí? O en otros aspectos, en otros ámbitos de nuestras vidas, es preferible contar con mentores a quienes podamos tener en contacto cercano, ¿sí? ¿Por qué? Porque un mentor, precisamente por su experiencia, por su conocimiento, por el ejemplo que demuestra, debe ser una fuente de conocimiento que le podamos extraer el mejor provecho, el mejor beneficio, ¿de acuerdo? Y qué mejor beneficio que a través de una relación, ¿sí? De conversaciones, series de conversaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mis mentores acerca de algunas áreas, ¿sí? En área de liderazgo, en área educativa. Entonces, con ellos yo ya tengo sesiones planificadas, con fechas planificadas para conversar, hablar de los temas, de cómo me ha estado yendo en cada lapso de tiempo y por supuesto, escuchar las recomendaciones, los consejos que ellos nos tienen para aportar. ¿De acuerdo? Por supuesto, tiene que demostrar su experiencia, es otra clave, ¿sí? Poseer sabiduría y esa sabiduría se va a demostrar acerca de su experiencia y que haga la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos comparando el liderazgo ideal con los liderazgos que hemos tenido, ¿sí? Y vemos que como sociedad necesitamos desarrollar liderazgo y por eso es clave tener estas capacitaciones, ¿sí? ¿Qué hacer con tu mentor? ¿Qué hacer con con tu ejemplo, con tu referente? Hazle muchas preguntas, ¿de acuerdo? Mantengan conversaciones, que te convierta a ti en una persona responsable en el sentido de mejorar tu habilidad para responder, que eso es lo que significa propiamente la responsabilidad. Busca un mentor que te desafíe en cada momento a dar más de ti, a dar más de ti, cada vez. ¿De acuerdo? Si un mentor tuyo te dice, cada vez que se reúnen, te dice, ah, perfecto, estás avanzando bien, bien, sigue nomás así. No te está desafiando a crecer más, no te está desafiando a buscar nuevas áreas. Y eso es precisamente lo que necesitamos recibir de un mentor. ¿Sí? Hemos hablado de precisamente cómo estos ejemplos, ¿verdad? Y además, como te digo, mantenerlo disponible, agendar reuniones con esa persona. Por eso, una cosa es seguirle a alguien, ¿sí? Por ejemplo, seguimos a autores de libros, seguimos a personas que producen sus documentales, ¿verdad? Videodocumentales, series documentales. Les seguimos, estamos pendientes. Pero un mentor va mucho más allá. Un mentor hace un trabajo de crecimiento personalizado. Y eso es lo que te animo a buscarlo. ¿Sí? Por otro lado, la siguiente ley, que es la ley de la expansión, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de expandir algo, ¿sí? De extender algo, creo que el ejemplo más claro de expansión es cuando nosotros
inflamos un globo, ¿verdad? Cuando el globo de cumpleaños está desinflado, ¿verdad? Es muy pequeñito, ¿sí? Pero a medida que se le hincha, que entra aire, eso se expande, ¿verdad? Eso crece, ¿de acuerdo? De la misma manera, tu capacidad de influencia, tu habilidad de liderazgo necesita crecer, necesita ese crecimiento. ¿Y cómo se produce ese crecimiento? El primer paso es tener esa visión de expansión en tu mente, ¿sí? Trabajar más, lo puse esta frase, trabajar más no es lo mismo que trabajar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ese es una de las explicaciones de por qué los modelos de trabajo han venido cambiando a lo largo de la historia, ¿sí? Hubo una temporada en algún momento de la historia en que el trabajo agrícola era la principal fuente de ingreso, ¿sí? O el principal negocio, ¿verdad? Pero poco a poco fue apareciendo la era industrial, revolución industrial, luego una revolución tecnológica, luego una revolución del conocimiento y así cada vez vamos evolucionando como sociedad, pero también necesitamos crecer como personas. Por tanto, trabajar más no es lo mismo que trabajar mejor. Y aquí lo preferible, lo recomendable es optimizar tiempo, optimizar recursos para que nuestro trabajo sea mejor y no necesariamente más cargado. Porque inclusive en nuestra profesión como docente lo vemos con mucha frecuencia que nos cargan de trabajo, cada vez recibimos más carga de trabajo y eso no necesariamente nos hace mejores trabajadores o mejores docentes, ¿verdad? Si eres un gran docente con grupos de 15 estudiantes, no significa necesariamente que vas a ser un gran docente con grupos de 30 o de 40 estudiantes. No digo que tampoco vayas a fracasar en el intento de ninguna manera, pero vas a necesitar crear estrategias diferentes, vas a necesitar crear sistemas diferentes. Yo recuerdo en uno de mis cambios laborales, pasé de trabajar con grupos de entre 10 a 15 estudiantes a tener un solo grupo de 38 estudiantes. Entonces, claro, ya no se podía lograr en una sola sesión de clase la participación personalizada de cada uno de los estudiantes. Faltaba tiempo. Imagínate para calificar tareas. Era un salto, un cambio demasiado grande. Entonces necesitábamos expandir, ¿no? Necesitaba expandir mi campo de acción. ¿De acuerdo? Por supuesto, algo importantísimo, dejar y abandonar la zona de confort. ¿Sí? Porque cuando estás dentro de tu zona de confort, tú mismo te estás poniendo tu set de límites, ¿verdad? Entonces, rompe esos límites, porque de esa manera, solamente de esa manera vas a poder expandirte. Y cuando te expandes, necesariamente vas a salir de tu zona de confort y vas a pasar hacia zonas de aprendizaje. ¿De acuerdo? Recomendación aquí. Deja de preguntarte si puedes hacer algo y empieza a preguntarte cómo lo vas a poder hacer. ¿De acuerdo? Te repito esto. Deja de preguntarte si puedes hacer algo, si eres capaz de hacerlo. Empieza a preguntarte cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De acuerdo? Porque cuando te formulas esa pregunta interiormente, tu creatividad, que es una de las leyes que vimos en las sesiones anteriores, tu creatividad empieza a trabajar, empieza a buscar soluciones. Acuérdate, una persona creativa es una persona que siempre está buscando soluciones. No se enfoca en el problema, que está. ¿Existen problemas? Sí, pero una persona con una habilidad creativa no se queda solamente en lamentarse por el problema, sino en buscar las soluciones, ¿de acuerdo? Y creo que como docentes, esa es una de las cosas lindas de nuestra profesión. Somos creadores de soluciones, ¿verdad? Y a veces improvisadores de soluciones, pero necesitamos crear, ¿de acuerdo?
Leo el comentario de César que nos dice, pensar en crecer es pensar en nuevas posibilidades. Totalmente de acuerdo, sí. Pensar en aquello que puede venir. De alguna manera anticiparnos a lo que viene, ¿verdad? Gracias, César, por tu comentario. Entonces hablábamos que en la ley de la expansión salimos de la zona de confort. Necesario dejar de hacer solo lo suficiente. Cuando tú percibes que estás haciendo solo lo suficiente, cuando percibes que estás haciendo solo lo necesario, porque solo para eso estás cobrando tu sueldo, revisa bien cuáles son tus motivaciones, porque de pronto lo que está pasando es que te estás quedando en una zona de confort, ¿sí? Y otro punto ideal, busca muchas opciones, no te conformes solo con una respuesta. Cuando te estás preguntando de cómo vas a poder hacer algo, no te conformes solo con una respuesta. Busca cada vez más respuestas. ¿De acuerdo? Unos puntos más acerca de la ley de expansión, ¿sí? Cuando tú expandes tu capacidad, expandes también tu impacto, tu capacidad de influencia, ¿sí? La capacidad no necesariamente es lo que se responde a la pregunta de cuánto puedes cargar, de cuánto puedes hacer. Es mejor la respuesta, la capacidad, es la respuesta a la pregunta de cuánto puedes dar, ¿sí? Entonces, cuando empecemos a pensar qué tan capaz soy, ya no voy a pensar en lo que soy, en lo que puedo hacer, en lo que puedo llevar, en las cosas con las que puedo lidiar, sino voy a empezar a pensar en aquellas cosas que puedo dar, ¿sí? En aquello que puedo compartir, ¿verdad? De esa manera, tu capacidad, tu expansión, la expansión se va a aumentar en ti, ¿sí? Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son las áreas en que tú necesitas expandirte de aquí en adelante? ¿Cuáles son las áreas en que necesitas expandirte? ¿Sí? De pronto, para algunos puede ser aprender un segundo idioma o tal vez un tercer idioma. ¡Wow! Impresionante. ¿Sí? Y dele, y hágalo. Y consígalo lo antes posible. ¿Sí? De pronto puede ser, y he visto a través de poliestudios cómo muchos docentes se han formado en el uso de herramientas digitales y es algo lindo ver y compartir ese aprendizaje, ese crecimiento, esa expansión que se están permitiendo, ¿verdad? Por sobre todo, tu vocación como docente debe ser tu principal motivación, la vocación que tenemos como docentes. Creo que la docencia es una profesión que tiene un alto componente de vocación, ¿sí? Y de motivación. Perfecto. Vamos avanzando bien, ¿verdad? Creo que nos va a quedar tiempo para revisar preguntas también, que va a ser mucho más enriquecedor todavía. Y vamos a esta ley, que es la última ley de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por eso les pido, vamos a plantear preguntas, ¿sí? No solo por su participación, sino por su oportunidad de expandir el aprendizaje. La ley de la contribución. La ley de la contribución nos dice que cuando tú te desarrollas como persona, cuando tú te desarrollas como persona, al mismo tiempo estás permitiendo que otros se desarrollen, ¿sí? Es decir, que con el esfuerzo que haces solamente en crecer tú, en aumentar tu liderazgo, las personas en quienes influyes también van a aumentar su liderazgo, ¿sí? Y tu influencia sobre esas personas va a aumentar también. Entonces, cuando pensamos en contribución, ya no pensamos, a ver, pongámoslo así. La ley de la contribución no es compatible con pensamientos egoístas. Así de claro y de pronto así de crudo. Pero cuando tú piensas en crecer, necesariamente piensas en contribuir. ¿Por qué? ¿Para qué quieres crecer tu liderazgo si no es para influir en los demás?
¿verdad? Un pensamiento egoísta no podría pensar en eso. Un pensamiento egoísta lo que va a hacer es, quiero crecer y quiero crecer porque yo quiero crecer. Y no es una motivación adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente. Este ejercicio que te recomiendo, que te aconsejo, es fundamental. Al principio te va a costar hacerlo, pero poco a poco vas a realizarlo con más libertad, inclusive con más agilidad, ¿de acuerdo? Empieza cada día preguntándote, ¿cuál es el bien que hoy voy a poder hacer? ¿Sí? Entonces, de pronto, el bien que puedes hacer es edificar a una persona, motivar a uno de tus estudiantes, tratar bien a las personas de tu entorno, ¿sí? El crecimiento, por supuesto, no puede quedar de lado. Me gusta la respuesta que comparte Marta en el chat, que dice, influir positivamente, sin duda. Ese es uno de los bienes que vas a poder hacer hoy, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a conseguir? Recuerda que en uno de los webinars anteriores hablábamos también que una tarea, una actividad diaria para las mañanas, para cuando nos levantamos, es mirarte al espejo y halagarte. Decirte a ti mismo elogios, ¿sí? Te ves súper bien, eres una gran persona, tu actitud es positiva, ¿sí? Decirlo, tener cumplidos contigo mismo. Y además, cuando tú empiezas a creerte esos cumplidos, ¿de acuerdo? Porque de eso se trata, aumentar la motivación, entonces te vas a proyectar a querer hacer el bien hacia las otras personas. ¿De acuerdo? Influir positivamente. Genial, genial aporte, Marta. Y por supuesto, al final de cada día preguntarte ya la evaluación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hiciste de bien hoy? ¿Qué es lo que hiciste de bien el día de hoy? Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Seamos reales. Tú no eres la única persona que necesita crecer. Cada uno necesitamos crecer. Otros, las personas alrededor nuestro también necesitan crecer. ¿Y qué mejor motivación si eres tú la persona encargada o la persona influyente para que esas personas de tu entorno logren su crecimiento? Muy bien. Siguiente. No puedes dar lo que no tienes, obvio. ¿Sí? No vas a poder dar lo que no tienes. No vas a poder dar motivación positiva a otras personas si tu motivación personal está baja. ¿De acuerdo? Por eso te digo, elógiate cada día, hasta que te creas tus elogios. ¿Sí? Elógiate cada día porque no vas a poder dar lo que no tienes. ¿Perfecto? Cuando nosotros estamos pensando en la contribución, en la ley de contribución, tenemos que pensar comparativamente en esta diferencia. No es lo mismo el agua que está en una laguna que el agua que está en un río, ¿sí? El agua de la laguna por lo general está estancada, no tiene movimiento, por tanto se va a producir mucha alga, mucho musgo, ¿sí? Mientras que en un río, como el agua está fluyendo, moviéndose constantemente, ¿verdad? Tu capacidad, la capacidad de expansión y de extensión de un río crece muchísimo más. Entonces, ¿con quién te vas a comparar tú? ¿Con un río o con una laguna? Bien. Esta frase me encanta a mí. Da para crecer, ¿sí? Cuando tú das, creces, pero también funciona a la inversa. Cuando creces, das, ¿sí? Necesitas crecer para dar cada vez algo mejor. ¿De acuerdo? Necesitas crecer cada vez para dar cada vez algo mejor. Y cuando tú das,
también creces. Es interesante, ¿no? Cómo este valor, este principio de la generosidad, ¿sí? Funciona de esa manera. Cuando tú das a los otros, cuando tú te das hacia los otros, también estás creciendo. ¿De acuerdo? Revisando esto, entonces, te invito a formularte unas preguntas. Te invito a escribir unas preguntas en tu cuaderno, en los apuntes que tú estás haciendo, y veamos cómo funcionamos con esas respuestas, ¿de acuerdo? Primera pregunta, ¿quién te aconseja? ¿Quién es tu consejero o consejera actual? ¿Sí? Acerca de esa misma pregunta, ¿esa persona te ofrece sabiduría constantemente? ¿Es una persona que te ofrece sabiduría constantemente? Una siguiente pregunta. Pongámosle así. ¿Para quién podrías tú ser un mentor? ¿Para quién podrías tú ser un mentor? ¿De acuerdo? Piensa en las respuestas de cada una de estas preguntas que te voy a hacer, porque es fundamental en cuanto a ya expandir tu nivel de liderazgo. Acuérdate, el nivel de liderazgo llega a un punto en que no depende solo de ti el seguir creciendo, sino va a depender de las personas que te están siguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda pregunta era, ¿para quién vas a ser tú un mentor? Una tercera pregunta, ¿a quién le invitarás para soñar? ¿A quién invitarás para soñar? Para que construyas un mapa de sueños. Hablaba en una de las sesiones anteriores acerca del mapa de sueños, ¿sí? Y es importante, una persona necesita un norte, un objetivo, necesita un sueño que cumplir, porque si no, solamente está viviendo, solamente está sobreviviendo mejor. Mientras que la vida plena va mucho más allá, tiene que ver precisamente con conseguir tus sueños. Veamos cómo va el chat. Parece que están muy ocupados tomando sus apuntes. De acuerdo. Entonces, mientras tanto, les doy otra pregunta, les comparto otra pregunta, ¿sí? ¿A quién motivarás? ¿A quién motivarás cuando le veas en fracaso? ¿A quién vas a motivar cuando le veas en fracaso? ¿Sí? Siguiente, otra pregunta. ¿A quién amas incondicionalmente? ¿A quién amas incondicionalmente? Muy bien. Verónica nos dice a la familia, por supuesto. La familia merece nuestra prioridad, ¿sí? Como les decía igual en alguna sesión anterior, tu agenda determina tu agenda evidencia tus prioridades, ¿sí? María Quille nos dice, amo a Dios y a mi familia. Perfecto. Para las personas que somos creyentes, Dios tiene una posición también de gran influencia y de gran importancia, ¿sí? Y por supuesto, María también hace hincapié en la respuesta de Verónica acerca de la familia.